Bueno, pues agradeceros a los medios de comunicación que estéis aquí esta tarde, agradecer también a los compañeros y compañeras del equipo de concejales, del grupo de concejales del Ayuntamiento de Andújar, a los miembros de la Ejecutiva y sobre todo a militantes y simpatizantes del partido y de Juventudes que como cada año nos quedamos convocados aquí para conmemorar un año más nuestra Constitución y los valores de los que habla y representa la Constitución española para nosotros. Estamos viviendo, y creo que a nadie se le oculta, cualquiera que vea los medios de comunicación, a veces vemos, digo a través de los medios de comunicación, evidentemente, los medios de comunicación son testigos muchas veces y nos llevan a nuestra casa una crispación que no es buena para nada, para nadie, para las familias, para las personas, que lo que quieren es seguir reivindicando, honrando esta Constitución, que fue el esfuerzo de miles de hombres y mujeres que tuvieron la generosidad de, en muchos casos, salir de la cárcel y sentarse con aquellos que los habían metido en la cárcel, tuvieron la generosidad de sentarse para intentar que en España no volviera a ocurrir una situación como la que hubo durante la dictadura y hasta que llegó la transición. La mejor manera de honrar a esas personas, que no son otras que nuestros padres y nuestros abuelos, es seguir defendiendo la Constitución y la Constitución como marco general y aquellos derechos y libertades que consagra la Constitución y que tienen que ver con el respeto individual a las personas, con el respeto a las instituciones, con no compartir lo que piensa la persona que tenemos al lado, pero la obligación de respetar lo que dice y lo que piensa. En este momento tenemos momentos en los que a veces cuesta trabajo escuchar, porque hay tanto ruido que en muchas ocasiones no somos conscientes de que están hablando de nuestros derechos. La Constitución ha servido en España para conquistar derechos colectivos, derechos individuales, el derecho a tener una pensión, el derecho a tener educación pública, universal y gratuita, el derecho a tener una sanidad pública, universal y gratuita, el derecho a ser atendidos cuando estamos en situación de dependencia y otros derechos, digamos, más difusos, porque están recogidos en la Constitución y están ahí, el derecho a la vivienda, por ejemplo, en el que en este momento el Gobierno de España está trabajando de manera intensa porque siguen siendo necesidades que sigue teniendo la población. ¿Quién no iba a decir que precisamente en este año 2025 íbamos a volver a reivindicar con más fuerza que nunca una sanidad pública, universal y gratuita de calidad y que las personas no se mueran en una lista de espera? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a seguir reivindicando que la ley de atención a las personas en situación de dependencia se aplique cuando las personas realmente lo necesitan y no después de 3 años en una lista de espera? Bueno, pues hoy esta Constitución sigue estando más viva que nunca y los socialistas y las socialistas de Andújar seguimos honrando esta Constitución y reivindicando todos y cada uno de sus principios y valores. Hoy, como cada año, nos reunimos ante el monumento a la Constitución para rendir homenaje a un texto que, desde 1978, ha sido la base de nuestra convivencia democrática. Pero hacerlo desde Juventudes Socialistas implica algo más que celebración, implica mirar nuestra Constitución desde el presente, desde los retos que vivimos como jóvenes y desde el compromiso firme con los valores que dieron origen a la España democrática, porque la Constitución no fue un punto final, sino un punto de partida, un acuerdo generoso de una generación que supo anteponer el futuro a los intereses individuales. Hoy, a nosotros, la juventud, nos toca seguir avanzando en ese camino, defender lo conquistado, sí, pero también recordar que los derechos solo se garantizan si se actualizan y si se viven plenamente. Vivimos tiempos en los que la palabra Constitución se usa demasiado a menudo como arma arrojadiza, tiempos en los que quienes más la invocan son precisamente los que más la vacian de contenido. Por eso hoy, aquí en Andújar, queremos reivindicar la Constitución real,
la que protege la igualdad, la justicia social, la libertad, la participación y la democracia, la que reconoce la pluralidad de España, la que defiende los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, de los migrantes, de quienes trabajan y de quienes buscan un futuro digno. No estamos dispuestos a permitir que se secuestre su significado. No estamos dispuestos a permitir que se utilice para alimentar el odio o justificar el retroceso. No estamos dispuestos a ceder ante discursos que cuestionan la igualdad, niegan la violencia de género o atacan los servicios públicos. Como jóvenes lo vemos a diario. La democracia también se defiende en lo cotidiano. Se defiende combatiendo la desinformación, luchando por el acceso a la vivienda, rechazando la precariedad laboral, protegiendo la educación pública y la sanidad que sostiene a nuestra familia. Se defiende exigiendo políticas reales contra el cambio climático, un problema que marcará nuestra generación. Y se defiende diciendo con firmeza que España no es de confrontación perpetua, sino de la convivencia que la Constitución quiso garantizar. Por eso hoy, en este acto, recordamos el espíritu del 78, pacto, diálogo y respeto, no para volver atrás, sino para seguir adelante, porque la España de hoy no es la de hace 45 años. Los jóvenes del siglo XXI vivimos en un país transformado, más libre y moderno, pero también con desafíos que no pueden ignorarse. La Constitución es una brújula, pero somos nosotros quienes debemos caminar. Este año, además, no es uno cualquiera, se cumplen 50 años de la muerte del dictador y del inicio del fin del franquismo, un periodo que negó libertades y derechos básicos. Por eso, al celebrar hoy la Constitución, recordamos también el valor histórico de aquella transición que permitió abrir un tiempo nuevo para nuestro país, basado en el diálogo, el pluralismo y la conquista de derechos sociales. Medio siglo después, la Juventud Socialista reafirma su compromiso con ese legado y con la responsabilidad de seguir impulsando políticas que hagan efectivos los derechos que nuestra Carta Magna reconoce para toda la ciudadanía. Además, junto antes de la consolidación de la Constitución española, concretamente en 1967, en Andalucía se produjo manifestaciones en las provincias andaluzas para que se nos reconozca el derecho a la identidad andaluza. Sin embargo, esto produjo una presión en nuestra Constitución para obtener nuestra propia autonomía y que poco después se reconoce el derecho a la pluriculturalidad que forma España. Reivindicamos a una Constitución viva, que dialogue con la realidad actual, que siga protegiendo a quienes más lo necesitan, que atiendan derechos que entonces eran impensables. El derecho a la digitalización sin brechas, a un planeta sostenible, a una vida libre de violencias machistas, al respeto por la diversidad, al empleo digno y estable. Una Constitución que garantice que nuestros pueblos y ciudades tengan oportunidades para que la juventud pueda quedarse, desarrollarse y contribuir a una sociedad más justa. Los discursos que buscan dividirnos dicen que la juventud está despolitizada. Se equivocan, la juventud está cansada, sí, pero también consciente, cansada de la precariedad y de la incertidumbre, pero consciente de que las respuestas nunca vendrán del odio, de los retrocesos o de quienes quieran enfrentar territorios, generaciones o identidades. La respuesta vendrá siempre de la democracia, de los derechos sociales y de la igualdad, es decir, de lo que la Constitución representa. Y desde Juventudes Socialistas de Andújar queremos lanzar un mensaje claro. La Constitución es de todos, pero especialmente de quienes creemos en la igualdad, en la justicia social y en un país que mira a futuro. Es nuestro deber cuidarla, es nuestro deber cumplirla. Es nuestro deber hacerla avanzar. Por eso, en este Día de la Constitución, Juventudes Socialistas de Andújar reafirma su compromiso con una España más justa, feminista, sostenible, democrática y solidaria, con una España donde la Constitución sea un marco para avanzar, un nunca para retroceder, donde los valores democráticos no sean un eslogan, sino una realidad tangible en la vida de cada persona joven. Que este día nos recuerde que la democracia no se hereda, se construye y se defiende cada día,
y ahí estaremos siempre, la Juventud Socialista dispuesta a hacerlo.